Viaja a lo largo del tiempo y conoce la historia. Serie de Gobierno con nuestro pastor Miguel Arrazo. Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios es seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La mayoría de los cristianos hemos escuchado acerca del ejército de salvación, pero pocos han escuchado el nombre del general William Booth. William Booth, usted sabe, cuando se llega a la época navideña, salen todos los cristianos o los voluntarios del ejército de salvación a pedir donaciones, donativos en las puertas de los abarrotados centros comerciales de los Estados Unidos. Y los donativos son utilizados para vestir a los pobres. En el mismo año en que terminó la guerra de secesión, el general Booth le declaró la guerra a los pobres, a los poderes de las tinieblas, a través del Ejército de Salvación en 1865. Hoy, por todo el mundo, está un avivamiento de este hombre desde esa época por su generosidad. No obstante, antes de su muerte, él recibió una visión de lo que vendría. William Booth, uno de los cristianos de principio del siglo pasado. Y él decía que a medida que el siglo XX iniciaba, se le preguntó qué veía, cuáles eran los mayores peligros en 100 años. Y esto es lo que respondió William Booth. ¿Sí? Él dijo y advirtió de 6 cosas que quiero que ustedes entiendan y anoten. Él dijo: me temo que en el siglo venidero habrá religión sin Espíritu Santo. Habrá religión sin Espíritu Santo. La primera advertencia que Booth dijo es una religión sin Espíritu Santo. Que vendrían tiempos que hombres con apariencia de piedad, pero negarían su eficacia. ¿Están aquí? La religión sin Espíritu Santo es seca, es aburrida. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el cristianismo se reduce a cualquier otra religión mundial. La esposa de General Booth predicaba, Catherine, cuando se le requería. Y ella le dijo a millones de personas la necesidad del Espíritu Santo. Señores, el Espíritu Santo es la vida de la iglesia. No es un poder, no es unas lenguas, no es fuego, es una persona. Después dijo, la segunda advertencia que dijo el general William Booth hace más de 120 años, es que no solamente iba a haber religión sin el Espíritu Santo, iglesia sin el Espíritu Santo, sino que iba a haber cristianismo sin Cristo. La fe cristiana está conectada a la cruz, ya que los sufrimientos de Cristo son el camino que lleva a la vida eterna. No sé si vamos a entender. Y la gente no entiende que hay hoy café descafeinado, leche lactosada y cristianismo sin Cristo. Ya las iglesias no se predica a Cristo ya no más, porque le tienen miedo al gobierno, le tienen miedo a quedar mal. Mientras yo sea aquí, pastor de esta iglesia, la cruz de Cristo se exaltará siempre. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Locura para el que se pierde, pero salvación para el que se halla en él. ¿Están aquí conmigo? La tercera advertencia que dio William Booth es el perdón sin arrepentimiento. Esta advertencia parece extraña, considerando que el primer fundamento de la fe cristiana se llama arrepentimiento de obras muertas. Desde los profetas bíblicos hasta Juan el Bautista, que todos los apóstoles, se requiere arrepentimiento para entrar a la vida eterna. El arrepentimiento significa tener remordimiento de su malvado camino carnal. Es un cambio de mente y dirección para llegar a los pies de Cristo. Tristemente, he visto cómo personas hoy en día vienen al altar, le piden perdón a Dios, no obstante, no cambian. Estamos hoy teniendo un problema en nuestras iglesias, que hay perdón sin arrepentimiento. La gente no devuelve lo robado, la gente no siente pesar por su mal actuar. Pedir perdón debe ser el fruto del arrepentimiento y no simplemente un acuerdo mental. Se debe sentir pena, dolor, duelo por el mal que uno ha hecho. Y la cuarta cosa
que había era una salvación sin generación. William Booth tuvo esta profecía: iglesia sin Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento. Y es por eso que la gente confiesa sus pecados y sigue como si nada. Y una salvación sin regeneración. Bob sentía que había muchas personas que buscaban la salvación pero no estaban siendo transformadas. Algunas de las iglesias hoy están llenas de gente que quiere venir un domingo para calmar su conciencia de culpa, pero no se involucran en la obra porque no hay regeneración. ¿Me hago entender? Hoy las iglesias más formales pocas veces hacen la invitación de que se vuelvan a Dios y se arrepientan de sus malos caminos. Además, más bien predican la livianidad del cristianismo. Tiene que haber regeneración. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando los cristianos practicamos el mismo estilo de vida que los no salvos, el cristianismo tuyo se queda sin dientes. Y ese cristianismo, esa salvación se reduce a una membresía. Yo soy miembro de tal iglesia. Y las iglesias se están volviendo un club social. ¿Por qué? Porque no hay regeneración interna. Y la quinta advertencia que dijo General Booth es una política sin Dios. La quinta advertencia fue política sin Dios. Fue 5 años después de la muerte de Booth que hubo la Revolución Rusa en 1917, que produjo el primer gobierno comunista sin Dios. El nuevo régimen era uno que enfatizaba el ateísmo y que perseguía a los cristianos. Ese movimiento se esparció por el poder de la China, Laos, Vietnam, Cuba, Corea del Norte, Venezuela. El comunismo ha enviado a millones de cristianos al paraíso de los mártires del cielo. Billy Graham fue el que dijo del comunismo lo siguiente: el comunismo ha decidido ir en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la Biblia, en contra de toda religión. Y estamos viviendo política sin Dios. A la gente no le importa lo que Dios dice. Es más, hay que erradicar la cruz, hay que erradicar la Biblia, porque para ellos este libro es obsoleto. Déjame decirte que este libro contiene la verdad. Y si conoceréis la verdad te hará libre. Pero no nos callaremos. Dije, no nos vamos a callar. En el nombre de Jesús no nos vamos a callar. Bob percibió que toda precisión que venía un día en que los gobiernos no tendrían temor de Dios ni a sus principios bíblicos. Lo sacaron de las escuelas americanas, lo sacaron de las cortes, aquí también igual. Aquí la Biblia no vale para nada. Y que los cristianos prediquen encerrados en un cubo, pero para afuera, no señor. Y proponen la separación iglesia-estado. La sexta cosa que Bob vio es que se predicaría de un cielo sin infierno. Bob previó que vendría un tiempo en que la predicación que incluye el cielo omitiría el infierno a propósito. Hoy ya no se predica el infierno por temor a susceptibilidades. Hoy no se predica nada de eso. Y hoy ahí vemos iglesias en que solo se enfatiza el éxito. Señores, Dios no nos llamó a tener éxito. Dios no nos llamó a ser fieles a Él y a su palabra. La idea de predicar el infierno es absurda. Pero la Biblia habla de 13 veces del infierno solo en un evangelio y 10 veces en Hades en un solo capítulo. Y hay un infierno para aquellos que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque la generación milenial no quiere ser juzgada. Los únicos 2 versos que se saben en la Biblia es: no juzguéis para que sea juzgado, y Dios es amor. Lo único que se saben. Y eso es lo único que te estrilan los progresistas. Señores, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Si hay un cielo donde Dios nos perdona, pero hay un infierno para todo el que no lo recibe. Si vamos a predicar el evangelio, prediquémoslo completo, no por medias partes. Nos llaman obsoletos a los cristianos que predicamos sobre el infierno. Nos llaman legalistas, nos llaman de todo, nos llaman discriminativos, nos llaman mojigatos, nos llaman un montón de cosas. Señores, es una advertencia que está sucediendo aquí en nuestro país. En el tiempo de Jueces sucedía lo mismo. En el tiempo de Jueces, Israel, todo el hombre y todas las personas de Israel consideraban que ellos podían hacer lo que se les diera la gana. Si no, acompáñenme a Jueces 17:6. Mire lo que dice: en aquellos días no había rey en Israel,
no había dirección y cada uno hacía lo que se le parecía y lo hacía la gana. Esta libertad para elegir sus propios absolutos condujo a Israel en la idolatría y en la cautividad. Ojo cuando se pierden los principios. Dios mismo estableció sacerdotes, profetas para instruir la ley y la justicia. Israel era una nación teocrática, una nación religiosa cuyo rey era Dios. Desde los principios, Dios estableció la Biblia, las palabras, los mandamientos, el gobierno. No sé si me hago entender. Nuestra nación ahora la quieren desprestigiar de que no es teocrática o que es laica. Colombia no es laico, ya se lo he dicho 1000 veces. Este es un estado no confesional, pero no es laico porque en la Constitución del 91 se menciona a Dios, gústele a quien no le guste. Para el tiempo en que Cristo, en la Roma del tiempo de Cristo, comenzó a controlar la religión judía. Y la religión judía, los sanedrines se casaron con la política romana. Por favor, póngame atención. Incluso algunos líderes judíos se habían mezclado las santas escrituras para complacer a los emperadores y gobernadores, formándose un lazo peligroso de atadura a un espíritu político. Los políticos aprueban las leyes seculares, los ministros predicamos las leyes espirituales de Dios. Y estas chocan entre sí muchas veces. Encontramos que siempre existe un conflicto entre dos poderes: el del reino de Dios y Satanás, los poderes de las tinieblas, la legislación de Dios y la legislación del hombre. ¿Están conmigo? Y dentro de ese choque cultural están todos los problemas sociales que se han convertido en un asunto político: el aborto, las relaciones del mismo género, el matrimonio del mismo género, los cuales son en realidad asuntos espirituales, no políticos. Yo no soy político porque no estoy aspirando a ningún partido ni aspiraré. Soy del Señor Jesucristo mismo de Nazaret. Y para que sepa, llevo 22 años predicando lo mismo. Para los políticos, estos temas controversiales se convierten en votos. Pero los creyentes informados tenemos que tener juicios de lo que viene en el futuro. Señores, el juicio regional golpeó las ciudades gemelas de Sodoma y Gomorra, reduciéndolo a un montón de cenizas en la época aquella, por permitir 6 pecados. 2 de esos pecados los vemos en Ezequiel 16 del 49 al 50. Dice que uno de esos pecados fueron las relaciones entre el mismo género y fueron llamadas abominaciones. En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue tomada por sus enemigos y quedó en ruina. Los judíos fueron asesinados debido al derramamiento de sangre inocente. Y los 2 problemas sociopolíticos eran verdades espirituales que habían sido mancilladas. Quiero decirte esto: nosotros los creyentes tenemos que ser más que nunca sal y luz. En una cultura donde es carente de moral, nosotros somos sal y luz en esta tierra. ¿Están conmigo? Ahora, yo no entiendo cómo un cristiano creyente en la Biblia, lleno del Espíritu Santo, apruebe políticos que permiten el aborto. No entiendo. El derramamiento de sangre promueven. Nos quieren meter por donde sea la ideología de género, con las cartillas. Después le dijimos que no y las metieron, están en los acuerdos de La Habana. No le llamo acuerdo de paz porque no son de paz. Un papel no nos va a traer la paz. La paz nos las trajo la sangre de Jesús hace 2000 años. Miren lo que estas cartillas son, donde a la gente se le enseña a masturbarse. Este es el kit escolar. Ahí están. El abuso. ¿Qué necesita ver un niño estas porquerías, por favor? Miren los juegos sexuales estos horribles que decían. Escribe un papel o corre para una pared y di que lo que tiene entre las piernas es un... Por favor. Pero la Biblia dice en Levítico 20 lo siguiente:
Dirás a sí mismo, cualquier varón de los hijos de los extranjeros que moren, que ofrecieran alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, lo apedrearán. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que pasaban los niños a Moloc. Y quiero que vean la estatua de Moloc, cómo era, de Moloc. Era un ídolo, mira lo que dice. Cabeza de becerro, manos de hombre, el pecho encendido y un hueco acá abajo. Y le entregaban los niños para quemarlos, para pasarlos por fuego. Hoy hacemos lo mismo con el aborto. Los dos pecados, la sodomía y el aborto. Hoy el aborto ha sido la cosa más horrible que nos ha sucedido a nosotros en esta vida. No solamente la pornografía infantil, sino que también el aborto. Mire cómo se lleva a cabo un aborto. No va a creer si esto no es Moloc o no. Trituran al niño, le cortan la pierna, le cortan el trozo y por último le cortan la cabeza y se lo sacan. Si esto no es asesinato, yo no sé entonces qué lo es. Mire las imágenes de la gente, de los niños muriéndose. Mire la otra imagen de este niño. Ahí sobre una servilleta. Si esto no es muerte, dígame que no es. Y hay cristianos votando por esto. ¿Hasta cuándo claudicaremos por los principios de Dios o por los principios de Satanás? Decídanse, hombre, y díganme cómo los pastoreo. Si ustedes son de Satanás, pues vayan y pequen, pero pequen con toda. Y si son cristianos, pues sean santos, pero sean santos con toda. Esto no es política, esto es Biblia. O sea, ¿cómo vamos a mostrarle a los niños donde un señor con una erección de pene la está abusando y cómo el otro lo consigue? Por favor, los hijos no son del Estado, eso es comunismo. Los hijos son de los papás y la educación es de los papás. ¡Respete! Abraham Lincoln dijo lo siguiente: la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. George Washington dijo, es imposible gobernar al mundo rectamente y sin la Biblia. Es imposible gobernar al mundo rectamente y sin la Biblia. Y mira lo que dijo Aristóteles. La apatía y la tolerancia son las últimas virtudes de una sociedad en decadencia. La gente no quiere entender. Señores, en los tiempos de Elías se encontraba la ciudad de Elías en una crisis espiritual, gubernamental. Una sequía que había durado 42 meses. Y Acab y su esposa Jezabel estaban dirigiendo un gobierno corrupto. Y estaban decapitando a los profetas. Sin embargo, Acab y Jezabel le habían ofrecido a sus partidarios derechos gubernamentales gratuitos durante la crisis. Ojo esto. Incluyendo alimentación para 850 profetas. Estos eran hombres que rechazaban al Dios de Israel a cambio de una invitación a la mesa de Jezabel. Estos supuestos profetas se vincularon con los obreros de iniquidad para estar con estos espíritus políticos. Y esto dice que es paralelo con Colombia, igualito. De los 850 profetas, 450 fueron llamados los profetas de Baal. Eran los seguidores de Baal. Creían que su Dios era el agua y el ambiente. Por lo tanto, estos profetas ambientalistas estaban felices de alinearse con la administración de Acab, ya que deseaban que sus bosques de idolatría y sus lugares de idolatría estuvieran a pleno sol. Y cuando Elías confronta en el monte Carmelo a estos hijos del diablo, ¿sí? La narrativa dice que los hijos estos del diablo, los profetas del diablo, comenzaron a hacer su bulla, a zanjarse, a hacer ritos, y hacían cultos y hacían de todo. Y no pasaba nada. Pero se levanta Elías y le echa agua, porque la idea era que el que sacara fuego del altar, ese era Dios. Y le echó agua al altar, 7 tankanadas de agua se le echó. Y dijo, Elías comenzó a orar y a clamar a Dios. Y descendió fuego del cielo. Señor, nos falta mojar el altar de Dios con las lágrimas de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, siempre desciende fuego. Y eso es lo que nos ha faltado, arrepentimiento. ¿Y qué pasó? Tal y como se dice,
descendió fuego y Elías le corta la cabeza a esos 400 falsos que supuestamente parecían cristianos, pero que se habían acomodado a la mermelada de Acab y de Jezabel. Elías reedifica el altar y comienza a ver el milagro de Dios. Señores, tal como en el Monte Carmelo, Señor, hay un enfrentamiento entre lo político y lo espiritual. Eso está claro. Pero el que quiero profetizar aquí, que los gobiernos corruptos siempre desatan o paren un profeta. Faraón conspiró para abortar la vida de los niños hebreos en el alumbramiento. Mátenme a los niños hebreos. Pero Dios escondió a Moisés. Dije, aleluya, Dios tenía el bebé. Moisés fue ocultado en una arquilla, en una crilla entre juncos, pero creció y se convirtió en quien aplastaría a Faraón. Oh, si usted no está entendiendo, no sé qué está entendiendo entonces. En los días de Acab y Jezabel, Dios contrarrestó la corrupción gubernamental al levantar a dos profetas, Elías y Eliseo. Cada vez que hay corrupción gubernamental, la nación pare profetas. Cuando fueron aprobadas las leyes de Babilonia para prohibir la oración, los hornos de fuego, el foso de los leones, que le esperaban a los opositores del gobierno, un cuarto hombre le apareció a 3 cristianos de Río de Vida, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué hablar de la inflexible voz de Juan el Bautista que sacudió el círculo íntimo del rey Herodes? A decirle, tú estás en adulterio. Y vino Herodiana, le hizo una danza con su hija y lo decapitó. ¿Y qué decir de Cristo? Cristo mismo fue una amenaza para todo el imperio romano y para el templo corrompido del sacerdote de ese día. Ambos los odiaban porque Jesús predicó la corrupción romana y la corrupción en el templo judío. Pablo lidió con los gobiernos cívicos en las provincias romanas, muchos dominados por ídolos, por dioses, por templos. No obstante, la unción del apóstol Pablo penetró la falsedad, quebró los lazos del alma con los dioses paganos y soltó multitudes de supersticiones, de brujería. Y yo vengo en contra de la brujería que se ha comido este departamento, esta ciudad. Y la sangre de Jesucristo tiene poder. Los líderes corruptos políticos siempre ayudan al resurgimiento profético. En retrospectiva, los primeros políticos estadounidenses comenzaron con como hombres de Estado. Todos los políticos americanos, como George Washington, como Abraham Lincoln, como los fundadores, creían en Dios, como Rafael Núñez, que estableció en la Constitución del 86, en el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, decretamos lo siguiente. Había temor de Dios. Tanto así que en el himno nacional dijo las palabras siguientes, la estrofa que dijo, comprende las palabras de aquel que murió en la cruz. Pero no. Un pacto con el mal, una nueva constituyente, lo que quisieron eliminar. En la época, la gente entre más moral tenía, mejor era elegida. Ahora elegimos al peor corrupto. Esos hombres de Estado, a lo largo de la historia, se convirtieron en líderes electos, quienes asistían a la iglesia aparentando ser cristianos. Y después se convirtieron en políticos profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hay elecciones, se quieren tomar foto con uno. Estos hábiles comercializadores, legisladores, han aprendido a hacer promesas que no pueden cumplir. Han aprendido a hacer promesas, a gastar dinero que no tienen y a mentir lo que usted no se imagina. Engañando y empobreciendo a la gente cada vez más. Señores, pero aquí hay un avivamiento que el diablo no va a detener en Colombia. Aquí hay un remanente que Dios está teniendo que no va a hacer que la brújula de este barco, la nuestra república, se hunda. Y estamos timoneando en contra de las tinieblas. Vamos a tierra firme. No vamos a ese hoyo negro profundo.
De hecho, en la política, mentir es una estrategia. Hay que exponer a esos espíritus manipuladores. La Biblia dice en Efesios 6:12 lo siguiente, que nosotros no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados. Anote esa frase, principados. Principados, anoten en la Biblia, tiene que ver con gobiernos. Es el peor de los espíritus que hay. Ese peor. Y estos espíritus malvados controlan a los líderes políticos. Eso se llama un principado. Ese principado tuvo que Daniel 10 pelear con el príncipe de Persia y luego con el príncipe de Grecia. Principados. Ese fue el principado que volvió loco a Nabucodonosor, a los medos persas, todos. Ese principado fue el que hizo que Alejandro Magno se suicidara, se muriera de sífilis, llorando porque no tenía más que conquistar los 33 años. Hay un reino de las tinieblas afectándose. Y si no, ¿por qué me explican tanta guerra del mundo con José Stalin, Hitler, Mao Zedong, Nikolai Shevchenko, en fin, Saddam Hussein, Osama Bin Laden? ¿Cómo explicas que un ser humano pueda ser capaz de conseguir tal maldad por el principado que lo gobierna? ¿Están aquí conmigo? ¿O no está conmigo? Lo que no entienden es que en ocasiones un espíritu de mentira se mete en el gobierno para engañar y tratar de maldirigir a un gobierno. Si no me cree, vaya conmigo a esta siguiente narración, en 1 Reyes 22. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero el tercer año, el rey de Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Judá. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: se dan cuenta que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece, sin embargo, no hemos hecho nada para recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto, contestó Josafat. Tú y yo somos como uno, mis tropas son tus tropas, mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Vaya estos. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 450, unos 400 en total, los que comían de Jezabel y Acab, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Debo ir entonces a pelear? ¿Todos contestaron qué? ¿Todos contestaron qué? ¿Cómo contestaron? ¿Cómo contestaron? Sí, sí, adelante. ¿Cómo contestaron? ¿Y quién dijo eso? Los falsos profetas alimentados por Acab y Jezabel. Sí, claro. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay un profeta del Señor aquí? Porque ellos saben, como que son profetas falsos, no van a profetizar lo correcto. Y buscamos un profeta de Ríos de Vida para hacerle la misma pregunta. Y el rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre que se podía consultar por nosotros, pero lo detesto, la verdad. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia. ¿Qué comes que adivinas? Se llama Micaías. Eso es Miguel. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y dijo: rápido, tráeme a Micaías. Y el rey Acab y Israel, vestido de Israel, estaban sentados con sus respectivos en sus tronos, ¿verdad? Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante. Uno de ellos, el profeta Sedequías, hijo de Kená, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con nuestros cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Le estaban diciendo lo que querían. ¿Están entendiendo lo que está aquí? Todos los demás profetas que estaban de acuerdo, ¿qué decían? ¿Qué decían? Todos los demás profetas. Eran 400 profetas contra uno. Pero cuando tú eres minoría, pero estás con Dios, eres mayoría. Sí, sube a Ramón de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor te dará la victoria. Sí. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le están prometiendo la victoria al rey. No sé por qué lo quiero persuadió uno. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrate que saldrás vencedor. Y mira lo que dice: tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indicare. Esta Biblia no está en venta.
Esta iglesia no está en venta. Cuando Micaías se presentó ante el rey, acá le preguntó: Micaías, ¿debemos pelear contra los de Ramón de Galadá y Sistir? Y miro que Micaías respondió con sarcasmo: sí, dale, sube. Pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando el Señor de parte del Señor? 17. Pero entonces Micaías le dijo: en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a su casa en paz. ¿No te dije?, exclamó Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracia. Micaías respondió, verso 19, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado a su trono, rodeado con todos sus ejércitos a su derecha y a su izquierda. Y eso es lo que vio, mire. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir acá para que vayan a pelear en contra de Ramot y Galadá y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: Señor, yo puedo hacerlo. ¿Y cómo lo harás? El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor, adelante, hazlo. Así como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. No, pero espera, esto se pone bueno. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y ¡pam!, le pegó una cachetada. Bofetada bíblicamente. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Y le reclamó, y Micaías le contestó: ya lo sabrás. Cuando estés tratando de esconderte en algún de tu cuarto, cuando la guerra hasta venga, y vayas de cuarto en cuarto, esconderte porque te van a gustar, ahí vas a ver que el Espíritu que estaba en ti jamás vino en mí. Arréstenlo. Llévenlo de regreso a Amón. Y den la hora siguiente, metan a este hombre en la cárcel y no le den pan y agua hasta que yo regrese sano. Pero Micaías respondió: si tú regresas salvo, que no lo vas a regresar, eso significa que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que están alrededor, todos ustedes tomen nota de mis palabras: que si tú regresas salvo, yo soy falso. Entonces acá, rey de Israel, vamos a la batalla. Pero uno como que tuvo miedo y uno dijo: yo me voy a disfrazar en la batalla y tú ves de general, de rey. Tú sabes que la guerra antes es como el ajedrez: el que mata al rey perdió. Y dicho eso, se disfrazó. ¿Y qué pasó? Entraron a la batalla, verso 31. Y los comandantes del carro dijeron: ataquen solo el carro de Israel, no pierdan tiempo con nadie más, vivos. Ahí está el rey de Israel, gritaban. Los comandantes se dieron cuenta que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Dijeron: no, este parecía, pero estaba disfrazado. ¿Y qué pasa? Un arameo soltó una flecha al azar, una bala perdida. ¡Fuas! ¿Y a quién le cayó? Al que siempre se disfraza con mentiras. ¡Fuf! La atravesó el corazón. Dice que el tiro era tan exacto que entre las coseduras de la armadura se penetró. De la palabra de Dios y de los profetas no se burla nadie. Dice la Biblia que el rey murió, verso 37, llevaron su carro, después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas. Tal como Micaías lo había anunciado. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Por qué muchos cristianos ignoran esta atadura con espíritu político? Por tres razones. Ignoran la palabra de Dios. La segunda, ignoran los juicios históricos. Y la tercera, ignoran los ciclos y patrones de la profecía.
La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. ¿O no dice así? Al Señor tu Dios temerás, al solo servirás y a ti solo y por su nombre jurarás. La Biblia dice en Corintios, el que se une al Señor un espíritu es con Él. ¿Por qué entonces nos unimos a gente que no es de Él? Con principios que no son de Dios. Ahí están. Cada 40 años, cada 100 años se repite el ciclo profético. Esto empezó desde la Torre Babel. La Torre Babel en Génesis 11 es una relación bíblica del primer reino llamado Babel. Nimrod, que era el tataranieto de Noé, ¿sí? Dijo, yo ese diluvio no lo quiero pasar. Como su abuelo tocó el diluvio, él dijo, voy a hacer una torre para que cuando venga el diluvio no me ahogue. Si a la gente algo le tiene pánico es el juicio de Dios. Por eso nos quieren que uno predique el juicio de Dios. Por eso quieren que un Dios de amor, un Dios de mutar, lo cual es. Pero señores, Dios nos amó en la cruz, primera venida. Pues la segunda viene a juzgar. Él vino como siervo, pero vendrá como rey. Vino en un pollino de asma, pero vendrá en un caballo blanco. Vino sin espada, pero en la segunda venida traerá su espada. ¿Están aquí conmigo o no están aquí conmigo? Y la Biblia dice que la relación es simple. Si usted acompáñame a Génesis capítulo 11, por favor, verso del 1 al 4. Y entonces tenía toda la tierra una sola ¿qué? Y unas mismas ¿qué? Verso 2, por favor. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinán y se establecieron allí. Verso 3. Y se dijeron a nosotros, vamos, hagamos ladrillo. Diga conmigo ladrillo. Diga conmigo ladrillo. Y cosámoslo con fuego. Diga conmigo, cosámoslos con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Diga conmigo, ladrillo en lugar de la piedra. Y asfalto en lugar de mezcla. ¿Están acá? Diga ladrillo por piedra. Asfalto por mezcla. Y ellos quisieron edificar esta torre de Babel. Todos estaban de acuerdo para evitar el juicio de Dios. Si se inunda esta cosa, nos vamos a morir. Lo que pasa es que la gente pasa por alto la narrativa bíblica. La palabra ladrillo y piedra tiene una función especial. ¿Están acá? Yo les hablé a ustedes la semana pasada que la piedra angular que es Cristo iba a destronar a toda la estatua que Nabucodonosor soñó, no se la dije. La iba a acabar de arriba hacia abajo. ¿Están conmigo o no están conmigo? La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas en 1 de Pedro. Y eso es lo que está pasando. Un nuevo orden mundial se está levantando. Finales de los tiempos. Ahora, los ladrillos tienen una particularidad diferente de las piedras, que somos nosotros, piedras vivas, ¿verdad? Nosotros no somos ladrillos. Los ladrillos están formados con el mismo molde. Igual, no se puede conocer la diferencia entre un ladrillo y otro ladrillo. Este concepto lo trajo el comunismo. Colocar a todos sus ciudadanos al mismo nivel político y económico construyendo el reino de ladrillos. ¿Están aquí conmigo? Las personas se vestían, miren la China, los zapatos igual, el gorro es igual, todo el mundo en bicicleta, toda la misma ropa, ¿verdad? La misma casa gubernamental, ¿verdad? Igual. Te digo algo, Daniel vio los 10 pies de barro y las piernas de hierro. Esos 10 pies que vio Daniel es los 10 reinos finales que van a reinar aquí. ¿Están acá? Hay algo interesante, es que Babilonia, ¿verdad? El reino babilónico, todo lo que esto que representa, o el reino romano, representa hierro. Y el barro que representa las naciones árabes no se mezclan. Es por eso que usted ve el conflicto que están teniendo los refugiados en Europa. Tanto así que a Inglaterra se salió de la comunidad europea. Todo eso, hasta la fecha exacta del nacimiento de Jesús, hasta la fecha en que Alejandro Magno entró a Jerusalén, está escrito en la Biblia
cada uno de los acontecimientos mundiales están escritos. Señores, y tu falta de entendimiento en los ciclos proféticos te está haciendo perder. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fueron tan exactas que Alejandro Magno se sorprendió cuando el sacerdote le dijo: ¿hasta cuántos reyes vendrían después de él? Los 4 generales, cuando él murió temprano de sífilis a los 33 años. Y tanto fue la claridad de la Biblia que dijo: no voy a destruir Jerusalén. De hecho, las mismas semanas de años, los días exactos en los cuales Daniel, 1500 años atrás, 900 años atrás, profetizó que Jesús venía, vino. Señores, y si Jesús cumplió su promesa dada por los profetas, que vino, vino. Pero hay más promesas de su segunda venida que su primera. El doble. Si Él dijo que viene por segunda vez, Él viene. Si tú miras en la comunidad europea, el símbolo de unidad fue la Torre de Babel. Si no mira un artista llamado Peter Bruegel, hizo 3 versiones de la pintura del siglo XIX. Era la antigua Torre de Babel. La base redonda, y la miran en internet, tenía el Coliseo romano, tal cual lo que habla la Biblia. Y el edificio Parlamento Judío que está de las naciones europeas, está en Estrasburgo, Francia, tiene la forma de la Torre de Babel, símbolo de unidad. Pero el plan de Dios no es ladrillo. El plan de Dios es piedra. Las piedras salen del polvo de la tierra y son formadas de diferente tamaño, peso y colores diferentes. Por eso dice Jesús: sobre esta roca sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré ¿qué? Las piedras son blancas, negras, roja, moreno. ¿Están aquí? Tostados. Diferentes tamaños. Pero la Torre de Babel era de ladrillo, unida por asfalto. Todo lo que el hombre construya para el hombre sin Dios no pega. Pueden hacer una civilización con Dios. Han habido 4 civilizaciones que Dios ha permitido: la babilónica, medo-persa, griega y romana, y todas han caído cuando se olvidan de Dios. Señores, no va a pegar. Pero la única edificación que es construida con ladrillos es la iglesia y el reino de Dios. Y esa no está con asfalto, con brea. Porque la Torre de Babel le pusieron brea. Eso con una patada cae. Señores, el reino de Dios que estamos construyendo aquí, dice la Biblia, que su reino no tendrá fin. Señores, soportamos a Faraón, ganamos. Soportamos a Goliat, lo descapitamos. Soportamos a los filisteos, arruinados. Soportamos a los romanos, ni por ahí. Soportamos a Hitler, soportamos a Stalin, soportamos el comunismo, soportamos todo eso. A pesar del comunismo, en la iglesia china que crecen debajo de la tierra son más grandes del mundo. Soportamos a todo el mundo, a los romanos, a Sansón, a los filisteos, a Hitler. ¿Dónde están ellos? Muertos. ¿Dónde está la iglesia de Jesús? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Estamos viviendo el resurgimiento del socialismo y la gente no lo quiere ver. Lo mismo. Que la paz, que no sé qué cosa. Ya los he dicho. En Daniel 8:25, mire lo que dice. Dice que con la paz. Mire, hermano, esto está más claro que el agua, hermano. Destruirá a muchos. Así hizo Chamberlain, dándole mano a Hitler para después arrepentirse. Así hizo
Anwar el Sadat y Menachem Begin en septiembre con Jimmy Carter, en septiembre del 78. Así también hizo el depravado Bill Clinton, que el 20% de la fundación Bill Clinton la está financiando los árabes que explotaron las Torres Gemelas, con Isaac Rabin y Yasser Arafat en septiembre. Septiembre es un tiempo de juicio bíblico, porque termina y empieza el jubileo. Señores, esta iglesia la cubro con la sangre de Jesús. Escuchen a los padres cristianos del antepasado. Escuchen lo que no digo yo, sino que dice J.C. Riley. Nunca olvides que la verdad es más importante para la iglesia que la paz. Nunca lo olvides, el único pastor que se le enfrentó a Hitler. El silencio ante el mal en sí mismo es el mal. Dios no lo tendrá por inocente. No hablar el bien es hablar el mal. No actuar bien es actuar mal. Mira lo que dice el pastor Dietrich Bonhoeffer, el único pastor que se enfrentó a decir: pastor, el camino de la paz no es de la tranquilidad y seguridad. Para la paz se necesita coraje. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Mira lo que dijo pastor Martin Luther King, pastor bautista: la verdadera paz no es ausencia de tensión, es la presencia de la justicia. Y todos usan la frase I have a dream. ¿Cuándo usarán esta? Mira lo que dice el pastor Martin Luther King, pastor evangélico: la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas las partes. Juan Calvino, nuestro papá reformador también. Mira lo que dice Juan Calvino: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si la verdad de Dios es atacada y permanezco en silencio. Cristianos sin Cristo. Ahí están los padres de la fe. Mira lo que dice Billy Graham del comunismo. El comunismo ha decidido ir en contra de la Biblia, toda la religión. Y él dijo más frases. Señores, cristianos que no conocen la Biblia, no conocen la historia de lo que los pastores a través es cíclico y nos tocó a nosotros ahora. ¿Dónde están los Billy Graham? ¿Dónde están hoy los Dietrich Bonhoeffer? ¿Dónde están los Martín Lutero? ¿Dónde están los Juan Calvino? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Theodore Roosevelt, mira lo que dice: si tengo que elegir entre la paz y lo correcto, elijo lo correcto. No sé usted. Vamos, si quiere póngase en pie. Si usted está de pie con la Biblia. Señores, quítese toda atadura política. Deje de idolatrar al hombre. Ningún hombre traerá la paz. El único que trajo la paz fue aquel que vivió y vino del cielo y descendió hace 2000 años. Vino como siervo y murió en la cruz. El mundo dándole vueltas y buscando otras opciones para no reconocer a Jesús,
el príncipe de paz. No se engañen. Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hoy me lavo las manos de la sangre de los abortos, de los niños que abortan. Yo no voy a patrocinar esto. Señores, eso es vida. Es que las mujeres tienen derecho a tu cuerpo. Con tu cuerpo haz lo que se te dé la gana. Con el cuerpo que tienes adentro, no, porque no es tuyo. Lo que pasa es que nos queremos quitar la responsabilidad del pecado matando. Y no queremos enseñar a amar. Los que nos llaman a nosotros intolerantes toleran estas muertes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Colombia? ¿Hasta cuándo nos olvidaremos del fundamento del pasado? ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Hombre, sea claro, pero no diga sí a ambas cosas. O usted está con Dios o está con el mundo. Si está con el mundo, nunca vuelva a ninguna iglesia, piérdase, peque. Pero si eres cristiano, te va a tocar la vida por esto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo reprendo al espíritu de brujería, de satanismo, al espíritu. Vamos, iglesia, vamos. Todavía no hemos terminado de pelear. Saquen la espada del espíritu ahora. Vamos, todos clamando. Con fuerte y alta voz, todos clamando. En el nombre de Jesús. Espíritu de engaño, te vas. Ahora. Grite. Grite. Que el pueblo de Dios se levante. Que los redimidos se levanten. Pelea, 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 pelea. La Biblia claramente dice que para ir al cielo hay que hacer dos cosas. La primera, creer con nuestro corazón. La segunda, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Seguramente crees en Jesús, pero ahora te invito a que confieses con tu boca y repitamos juntos: Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado y que necesito salvación. Confieso con mi boca, creo con todo mi corazón que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios.